Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición para escuchar y ver esta charla. El día de hoy, dándote un espacio porque muchos todavía no terminan de completar adecuadamente el marco teórico y ya es momento de pasar al planteamiento del problema. Te voy a hablar de algo que es muy importante y son las citas APA. ¿Cómo se clasifican y las recomendaciones? En este momento tú ya debes de saber utilizar el APA, puesto que durante toda la carrera lo has venido utilizando porque es la manera en la que se deben de citar y referenciar todos tus trabajos. ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? Solamente voy a hacer un repaso de lo que debes de tener en cuenta porque, pues te vuelvo a reiterar, considero que las has utilizado durante toda tu formación académica. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. La American Psychological Association, APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La APA 2017, que es como la versión más nueva que tenemos, puesto que ya hay una nueva actualización, pero no se ha todavía fijado para poderla utilizar, utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Eso nos dice el manual en la página 220. De ahí entenderás el por qué yo referencio, tal y como lo marca el APA, con autor y fecha. Y por eso te estuve haciendo a varios las anotaciones de que debías referenciar el autor y la fecha. ¿Para qué debemos citar? Citamos para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. Es decir, prácticamente para todo debemos citar. ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público, es decir, hechos para los que no es necesario citar la fuente. Un ejemplo de estos hechos podría ser eh, alguna frase que diga algún famoso. Eso no lo necesitaríamos citar porque todo el mundo sabe que es del conocimiento público. Cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Es decir, todo prácticamente se debe de citar. Clasificación de las citas. ¿Cómo se clasifican las citas? Aquí vas a entender el por qué los distintos acomodos cuando empiezas a leer o a revisar textos. Cita textual o directa. Una cita
textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Cita textual es aquella que copiamos fielmente o que transcribimos fielmente. Y si es menor a 40 palabras, debe ir entrecomillada. Si es mayor a 40 palabras, se aparta del texto, pero no va entrecomillada. Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Pueden ser comillas inglesas o comillas francesas. Esto nos lo da por default el tipo de letra que nosotros elijamos. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final, entre paréntesis, el autor o autores, el año y la página. Ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana. Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991, página 29. Aquí estamos reflejando una cita textual corta con énfasis en el contenido, es decir, por qué los autores van al final, el año y la página de donde se extrajo, porque le estoy dando énfasis o importancia al contenido, no al autor. Por eso los autores van al final junto con el año y la página. Cita textual corta con énfasis en el autor. Se anota primero el apellido del autor o autores, seguido por el año que va entre paréntesis, a continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Ejemplo, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991, señalan que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana, página 29. Aquí, como te puedes dar cuenta, le estoy dando énfasis al autor o a los autores. Por eso los pongo al iniciar esa cita. Entonces, ¿de qué depende mi acomodo de lo que yo le estoy dando énfasis mientras relato o estoy hablando discursivamente? Cita textual corta con énfasis en el año. En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y al final, entre paréntesis, la página. Ejemplo, en 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana, página 29. Si te das cuenta, aquí estamos poniendo 3 puntos suspensivos entre trabajo y es. Aquí omitimos una parte del texto y este se reemplaza con puntos suspensivos, como se aprecia en el párrafo anterior. Cuando se agrega una idea ajena al documento original, es decir, agregamos nosotros una idea, esto lo ponemos entre corchetes. Ejemplo, este diseño con postprueba únicamente y grupo control, incluye dos grupos,
Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Grupo control. Es decir, podemos hacer nosotros aportaciones que son entre corchetes y podemos también omitir cosas de lo que estamos extrayendo de manera textual. Entonces se ponen los puntos suspensivos. Cita textual larga. Es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea, sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. A continuación se ejemplifica una cita textual larga con énfasis en el autor. Aquí estamos viendo que hay un espacio de 1.3 o 5 clics con mi barra espaciadora y la cita va de esta manera. Para Dennis Kuhn, 1998, la comprensión es el segundo objetivo de la psicología que se cumple cuando podemos explicar un suceso. Es decir, comprender por lo general significa que podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo nuestra última pregunta, ¿por qué? La investigación sobre la apatía del espectador ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se encuentran cerca otras personas que podrían ayudar. Página 7. Esta cita es una cita textual, pero es una cita textual larga. Se aparta del texto en un párrafo separado y dejando una sangría. Hay muchos que reducen la letra o incluso la ponen en cursiva. Eso es a elección. A muchos de ustedes les estuve haciendo comentarios que no pusieran esos márgenes que vienen marcados con marquitos, con rayas, con líneas, porque todo eso no lo permite el APA. En el APA todo tiene un uso específico. Cita no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella, y existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Aquí estamos pasando al parafraseo, es decir, a escribir o a redactar con nuestras propias palabras. Ya dejamos atrás las citas textuales que pueden ser cortas o pueden ser amplias o largas, como muchos autores le llaman. Y ya vimos por qué se puede poner primero a los autores, se puede poner primero la fecha o se puede poner primero la cita, porque yo decido cómo darle el énfasis, si en el autor, por eso pongo primero a los autores, si en la fecha, por eso pongo primero la fecha, o si en el contenido, si pongo primero el contenido. Y esto funciona igual para todo tipo de citas, por eso quería mostrártelo. Entonces, pasamos aquí a las citas que escribimos con nuestras propias palabras y que muchas veces decimos, pero ¿por qué tengo que poner al autor si lo redacté con mis propias palabras? Sí, pero la idea es del autor que leíste. Cita no textual específica. Se refiere a una parte de la obra. Se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. Ejemplo, Martínez de Sousa, 1999, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Página 91. Como estoy refiriéndome a una parte muy específica donde está diciendo que es el soporte más antiguo o el antecedente más antiguo que se conoce del libro, sí debo referenciar la página, porque estoy haciendo responsable a un autor del antecedente que yo estoy marcando, a pesar de que no lo escribo con las propias palabras del autor. Cita no textual general. Resume
El contenido total de un escrito va sin comillas y no se agrega el número de páginas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a un contenido general, no a un contenido específico. Romero, 1993, señala que Romero y Arias, 1994, son de la opinión que Villuta, Rodríguez y Zapata, 1985, se refieren a. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. La enciclopedia se puede definir como aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce por artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da al menos una explicación básica de cada uno de los términos empleados. Martín, página 95-96, 1995, citado por Escalona 2001, que quiere decir que yo a Martín no lo encontré, que el que lo está referenciando es Escalona y que si Escalona llegara a tener una imprecisión, pues yo hago responsable a Escalona. Al igual que en la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Aquí es importante mencionar algo. La cita de cita no es recomendable utilizarla más que en casos muy extremos. Es decir, ya agoté todas mis posibilidades y no pude llegar a la fuente primaria, porque si no, imagínense, cita de cita va perdiendo validez. La referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, números de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Nótese que estoy llamando referencia bibliográfica. Si nos acordamos de metodología de la investigación, referencia bibliográfica es porque no solo compete a los libros, sino también a otro tipo de artículos, como revistas, artículos científicos, videos, documentales, etc. Directrices para redactar referencias bibliográficas. Para documentos impresos, te voy a mostrar los elementos que deben incluir las referencias bibliográficas para documentos impresos. Asimismo, se presenta el orden de estos elementos y la puntuación de cada uno. Autor, apellido e inicial o iniciales del nombre o los nombres. Año de publicación, entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si es que lo hay, separado por 2 puntos en itálicas o negritas. Edición a partir de la segunda edición y se abrevia con ed. En minúsculas y va entre paréntesis, lugar de publicación y editorial. Aquí encontramos las formas generales. ¿Cómo puedes citar un libro? En una cita en el texto,
cómo se hace esa referencia. Es decir, te muestro varias formas de ejemplos para que recuerdes lo que tú ya vienes haciendo durante todo tu trayecto académico. Cómo citar en el texto y cómo hacer la referencia completa al final en un capítulo de libro o en una tesis. Así te voy a mostrar diferentes ejemplos que tú podrás ver con más tranquilidad en el material que yo te dejo en CES Web. Publicaciones periódicas, que ya sabemos que se refieren a gacetas, a semanarios, a periódicos, a revistas científicas. ¿Cómo son los componentes de la referencia? Autor, apellido o apellidos e inicial del nombre o los nombres, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen, número, si es una revista de paginación separada, página, si es un periódico o magazine, y se utiliza P. o PP. Antes del número o números de la página. Si se trata de una revista, únicamente se indican los números de página sin poner P. o PP. E igual, te muestro las formas generales de cómo hacer una cita en el texto, es decir, cuando estoy escribiendo, y una referencia al final en mi tabla de bibliografía o de referencias bibliográficas. El artículo de la revista, artículo de una revista no especializada, un artículo de periódico. Documentos electrónicos. Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Lo anterior hace que las referencias para este tipo de publicaciones presenten variables y particularidades en la redacción. Por ejemplo, una referencia a un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación. Autor, apellido o apellidos e inicial o iniciales del nombre o los nombres, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y dirección URL o Universal Resource Locator. Eso quiere decir URL, es la dirección completa de donde lo puedo encontrar. De igual manera, te muestro las formas generales de cómo hacer una cita en el texto y una referencia de un libro electrónico, de un artículo de revista sin versión impresa, cómo citar en el texto, cómo hacer una referencia, un artículo de una base de datos, cómo citar en el texto, cómo hacer una referencia, un artículo de periódico, y bueno, también te muestro cómo organizar la lista de referencias. Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, etcétera, y estas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Ver cómo organizar la lista de referencias. A continuación, te doy algunas pautas para que organices tu lista de referencias. Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen.
Se alfabetiza letra por letra y palabra por palabra. Por ejemplo, corral precede a corrales. Si no hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico de la más antigua a la más reciente. Te estoy recordando pautas que tú manejas, como te dije anteriormente, a la perfección, porque durante toda tu licenciatura has venido manejando el APA. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C, etc., según corresponda, y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye un margen de 1.5 centímetros. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego la que va con coautorías. Se debe dejar un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Como te digo, estoy recordándote pautas generales de lo que tú haces al final de cada uno de tus trabajos, porque en el mundo académico es obligatorio que nosotros citemos nuestra lista de referencias para que otros puedan consultar la información que nosotros estamos referenciando o en la cual estamos apoyando nuestros trabajos académicos. Y te proporciono un ejemplo de una lista de referencias siguiendo las directrices que marca la APA. Aquí podrás ver la lista de referencias, cómo se debe de ver al final en tu trabajo y podrás hacer relación a la coherencia de las recomendaciones o pautas anteriores con lo que se está presentando. Continuamos como para que te des una idea de todo el recorrido alfabético. Y pues ahora ¿qué toca? Pues ahora a aplicar las normativas APA, que ya las conoces y que si tenías duda por algunos comentarios, pues bueno, aquí están aclaradas. Espero que con esto entiendas por qué los autores redactan de diferente manera y que tú también puedes recurrir a ese estilo dependiendo de lo que te esté importando. Deberás corregir, precisar el marco teórico porque recuerda que si no tienes las referencias necesarias, pues no estás conformando un buen marco teórico y por lo tanto no podrás seguir con el protocolo de investigación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.